Entonces, vamos a empezar. Eh, Hoy día vamos a ver lo que es la primera sesión que va a haber en su curso de dermatología. Vamos a ver 3 sesiones, o bueno, semanas, y vamos a estar repartidas en 2 sesiones. Yo voy a dictar una sesión a la semana y mi otra compañera Valeria va a dictar otras. En este caso, a mí me tocó dictar los temas 1, 2 y 3. ¿Ok? Los temas serían, el primero, vamos a hablar un poco de las generalidades, como son la anatomía, la fisiología, la semiología de la piel, también cómo es su estructura, cuál es su función normal y ciertos anexos, ¿no? Como el pelo, las uñas, etcétera. También veremos algo muy importante que son las lesiones elementales, que vamos a ver que pueden ser primarias o secundarias. Ese tema va a ser muy importante para el momento que hagan ustedes su rotación, porque sus doctores le van a preguntar mucho que puedan describir una lesión y con esta clase ya van a poder describirla correctamente. En su tema 2 vamos a ver las micosis superficiales, que es un tema de consulta muy frecuente. En realidad lo van a ver bastante en el hospital. Y finalmente vamos a ver las dermatosis, pero ya de tipo infecciosas, ¿no? Y ahí están todos los tipos que podemos ver más adelante. Entonces, empezamos con la anatomía y fisiología y semiología de la piel. Aquí yo les he colocado las capas de la piel o una imagen con las capas de la piel y vamos a ver que estamos conformados por una epidermis, que es la capa más superior, la dermis, capa intermedia, y por una hipodermis. Yo aquí he señalado la epidermis porque vamos a hablar primero de esta, ¿ok? ¿Qué es lo que me interesa que recuerden? Básicamente en la PPT está todo, les he tratado de colocar todo lo más importante, em, así que podrían estudiar de acá. Las capas de la piel, entonces, en la epidermis, lo más importante y que tiene que recordar sí o sí es que es una capa con un epitelio de tipo escamoso y estratificado. Eso jamás se olviden. Otra cosa es que la epidermis no tiene vasos o no tiene, pues, no es la zona más vascularizada, ¿ya? Le llaman que es avascularizada. Y el origen de la epidermis es de origen ectodérmico. ¿Ok? Esas son las 3 características principales y que es muy probable que les venga en un examen. Este epidermis no es un bloque como podemos ver acá, sino igual tiene ciertas capas o en este caso se le llaman estratos. Entonces tenemos diferentes estratos. Vamos a ir desde el más profundo hasta el más superficial, ¿ok? Tenemos al estrato germinativo o también llamado, o también llamado basal. Creo que está muy suavecito. Escribir un poco más grueso. Ya, basal. Germinativo o basal, que es la capa más interna. Lo más importante de esta capa es que aquí vamos a encontrar a los melanocitos, que son los que producen la melanina, es decir, los que son encargados del color de nuestra piel, básicamente. Y también encontramos a células de Merkel. Otra cosa muy importante y llamativa de esta capa es que va a ser una capa mitóticamente activa. O sea, en esta capa se van a estar reproduciendo, haciendo mitosis a cada rato, ya mitóticamente activa. Y finalmente, otra cosa resaltante para que puedan diferenciarlo con el estrato espinoso, y así les preguntan, vamos a ponerlo como un versus. Lo que distinguiría sería que en el estrato germinativo vamos a encontrar queratinocitos, pero vamos a encontrar una monocapa de queratinocitos, o sea, solamente una capa de queratinocitos. A diferencia de en el estrato espinoso, que como podemos ver también en la imagen, vamos a ver queratinocitos, pero estos van a ser ya varias capas o varias hileras. Incluso podríamos decir que hasta de 5 a 10 hileras de queratinocitos. Ya, multicapa de queratinocitos. Aprox 5 a 10. Entonces, para que yo tenga varias capas de queratinocitos, van a tener que estar unidos por algo, ¿verdad? Y estos queratinocitos van a estar unidos por desmosomas. ¿Ok? Desmosomas.
¿Qué otra cosa encontramos en el estrato espinoso? Encontramos a las células de Langerhans. ¿Para qué me sirven? Estas son parte de mi sistema inmunológico. ¿Ok? Fijo, eso no se olvide. Luego pasamos a lo que es el estrato ya granuloso. En el estrato granuloso nosotros vamos a encontrar gránulos, como su nombre lo dice, pero que van a estar rellenos de queratoyalina, ¿ya? Gránulos de queratoyalina. ¿Y qué cosa es la queratoyalina? ¿O para qué nosotros la utilizamos? Eh, por el nombre lo pueden sacar mucho, querato de queratina. Entonces nosotros necesitamos la queratoyalina para la producción de queratina. ¿Ok? Entonces, como en este estrato granuloso nosotros tenemos varios gránulos como bolsitas llenas de queratoyalina que son necesarias para formar la queratina, en esta capa es donde yo voy a empezar o va a iniciarse la queratinización. Y yo, pues, donde tenemos la queratina en el pelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso serviría. No se olvide, granuloso, queratina, queratinización. Luego pasamos al estrato lúcido. Vamos subiendo. Lo que más me importa del estrato lúcido, en realidad, es que se acuerden dónde lo vamos a encontrar. Estrato lúcido solamente lo vamos a encontrar en palmas y plantas de los pies. ¿Ok? Entonces, en el brazo, en el dorso de la mano, en la cara, todos esos sitios, mi epidermis va a tener todos los estratos que estoy poniendo aquí, menos el estrato lúcido. Pero si yo hablo de palmas y plantas, van a tener todos los estratos acá, incluyendo el estrato lúcido. Y finalmente, pasamos al estrato córneo. Si se dan cuenta, el estrato córneo es la capa más superficial. Es prácticamente la que está en contacto con el exterior. Es por eso que en el estrato córneo lo característico son células, vamos a ponerlos acá. O sea, si se dan cuenta también con la imagen podrían guiarse un poco. Estas celulitas, los queratinocitos, las células, se dan cuenta que acá abajo las vemos como que rojitas, bien vivas, pilas. En cambio, ya se ven marrones, incluso sin núcleo. Ojo con eso, sin núcleo. Entonces, ¿por qué? Porque estas células de aquí son células escamosas y muertas. Y sobre todo, anucleadas, sin núcleo. ¿Y cómo se le llama? Porque el nombre no es células escamosas muertas, sino esto tiene un nombre. Y esto se llama corneocitos. ¿Ok? Entonces, si ustedes en el examen le preguntan, ¿en qué estrato de la epidermis encontramos a los corneocitos? En el estrato córneo. Justo también, corneocitos, córneo. ¿Y qué son los corneocitos? Células escamosas muertas, anucleadas. Guíense de la imagen, no tienen núcleo. Estas células son altamente resistentes a la erosión, porque como les digo, son las que ya están más afuera, en la parte externa, entonces tienen que ser más resistentes y sobre todo son permeables al agua también. Tienen capacidad de impermeabilidad. Esta es conferida por la queratina. La queratina es lo que le da esta impermeabilidad a los corneocitos. ¿Ok? Eso lo hacen para que toda la humedad o la hidratación que tenemos en nuestra piel no se salga, no, no perdamos humedad. Eso podemos verlo dañado, esa capa protectora, en ciertas pacientes que tienen enfermedades de la piel, por ejemplo, la dermatitis atópica o gente que normalmente sufre de problemas de resequedad.
esa capa está un poco dañada y eso hace que nosotros podamos perder más agua, entonces se deshidrata la piel. Ya. En cuanto a las células, aquí encontré una imagen bien bonita. Ahí sí se han conectado más, ya, genial. Ya. Una imagen bonita donde acá se ven todas las células que podemos encontrar en la piel. Por ejemplo, tenemos a los queratinocitos. Esos son los más importantes, ¿no? Vamos a encontrar los queratinocitos en casi un 90% en toda la piel, o sea, son los más abundantes. Vamos a encontrarlo en el estrato granuloso y vamos a tener un tiempo de vida de este queratinocito. ¿Ok? Va a haber un tiempo desde el momento en que nace hasta que se convierte en corneocito. ¿Ok? El corneocito, recuerden que es la célula muerta. Entonces es como que, claro, es como la fase muerta del queratinocito es el corneocito y la fase viva o fase activa del corneocito es el queratinocito. Ya, ok. Entonces, desde el momento en que se genera o nace el queratinocito hasta que se convierte en una célula muerta, pasan 28 a 30 días, o sea, un mes. Los queratinocitos van a tener también microtúbulos o microfilamentos de actina y filamentos de queratina que los permiten mantenerse unidos entre ellos. Así se forma la multicapa de queratinocitos. Y otra cosa que también he visto que preguntan en los exámenes son las queratinas. ¿Ok? Nosotros vamos a poder encontrar cierto tipo de queratina específica en cierto estrato. Por ejemplo, en el estrato basal vamos a encontrar a la queratina 5 y a la queratina 14. En el espinoso y granuloso, en la queratina 1, 2 y 10. Y en el lúcido, en la queratina 9. A ver, chicos, si se acuerdan, están prestando atención. Em, ¿Saben dónde encontramos el estrato lúcido? ¿En qué parte del cuerpo? Sin miedo, chicos, participen. En las palmas y las plantas. Sí, exacto. Muy bien. Tengo que preguntar para saber si están atentos. Entonces, en palmas y plantas. Ya, esto de las queratinas, chicos, memorícenlo, por favor, porque sí les van a venir en el examen, aunque sea una pregunta. Siempre viene, todos los años. Otra cosa es que también tenemos a los cuerpos de Otland, o también llamados cuerpos lamelares, o queratinosomas. Tiene varios nombres. Básicamente, también están ubicados en el estrato granuloso y su función va a ser que van a vertir contenido lipídico, o sea, grasa, por medio de la exocitosis, para formar una barrera que va a rodear a los corneocitos como protección, ¿no? Una barrera grasa eh, que va a rodear a estos corneocitos, ¿no? A las células muertas. Entonces, básicamente, esos son los cuerpos de Otland. Y luego pasamos a los melanocitos. Acá está el melanocito. Entonces, los melanocitos vamos a encontrarlos en la piel en un 5 a 10%. ¿De dónde derivan? De la cresta neural, y eso también lo han preguntado. Su acción es, o su función es transferir la melanina, melanocitos, melanina, a los queratinocitos vecinos. Es como que le diera la tinta, ¿no? La melanina, que es el color, le da la tinta a los queratinocitos vecinos, que más o menos son unos 36 queratinocitos vecinos, a través de los melanosomas. Y les digo cuántos son, o sea, 36, porque he visto preguntas en las que les dicen, si les preguntan cuántos queratinocitos, o les preguntan si es verdadero o falso. Así que, bueno, 36. Es como que su poder de alcance de esa melanina o de una melanina con sus queratinocitos vecinos es 36, para que lo tenga un poco más claro. Eh, ¿No? También estimula la melanogénesis, o sea, la luz ultravioleta sirve también para poder estimular a los melanocitos. Y estos melanocitos, ¿en qué capa la vamos a encontrar? En la capa basal de la epidermis. Pasamos con las células de Langerhans. Estas células tienen origen mesodérmico.
las vamos a encontrar en el estrato espinoso y su función es muy importante. Su función es formar parte de la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque las células de Langerhans van a presentar antígenos a los linfocitos T. Por eso es que funcionan eh, para la inmunidad celular. Y finalmente tenemos a las células de Merkel. Su origen es neuroectodérmico. Vamos a encontrarlo en la capa basal y su función principal es que son receptores táctiles. Eso no se olviden, chicos. Receptores táctiles. Merkel. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las uniones básicamente celulares en la epidermis. Como yo les estaba diciendo, la epidermis está conformada principalmente por queratinocitos, ¿verdad? Estos queratinocitos van a tener que estar. Creo que pasan los queratinocitos. Claro, ¿no? Acá ven que son como una red de queratinocitos. Ok, entonces, estos necesitan estar bien unidos para poder mantener la barrera cutánea indemne, ¿no? O sea, sin ninguna grieta, sin ningún hueco, necesitan varios queratinocitos unidos. Para ello quiero que mi barrera cutánea se mantenga bien, para evitar pérdida de agua o para evitar que entre algún patógeno por ahí, se escabulla y entre queratinocito y queratinocito. Entonces, estas uniones se van a clasificar según qué parte del citoesqueleto con qué parte del citoesqueleto se van a relacionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos las uniones ligadas al citoesqueleto actina. Aquí bueno, como su nombre lo dice, lo que se va a conectar son los microfilamentos de actina, ¿ya? Y dentro de este tipo de unión tenemos a las uniones adherentes y a las uniones estrechas. Las uniones adherentes van a rodear a la célula como un cinturón, claro, van a rodear a la célula y sirve para que los queratinocitos se adhieran entre sí, ¿ya? Entonces, por eso dice acá, posición y formación. Rodea la célula, como que la abraza, y sirve para que los queratinocitos se puedan pegar entre sí. También, en cuanto a la posición, ayuda a posicionar a los desmosomas. Ya los desmosomas, no se olviden que son los que, básicamente sí son los que realmente le dan esta resistencia a los queratinocitos, o sea, para que se peguen y no se despeguen. Para eso está el desmosoma. Es la unión más fuerte, ¿ok? Pero también tenemos a las uniones estrechas, o también llamadas tight junctions. Vamos a ponerlos por si les aparece así en el examen. ¿Ok? Tight junctions. Su función de estas uniones estrechas, más que nada, sería como un cierre, ¿no? Esto, vamos a poner acá. Esto es, ay, sorry chicos, este es un cierre y esto va a ser un cinturón que los amarran a fuerza. El cierre, ¿por qué? Porque como una bolsita, cuando tú la cierras, bloqueas que se salga lo que está dentro, ¿no? Entonces, en este caso, estas uniones estrechas van a bloquear el paso de líquidos y sustancias entre las células. También se van a encargar de regular qué proteínas y qué moléculas van a poder moverse a través de la membrana, ¿ya? Entonces, básicamente, van a sellar la barrera cutánea. Ponela acá. Sellan la barrera cutánea. ¿Ok? Sellan barrera cutánea para evitar que nosotros perdamos agua. A ver, entonces, las conectadas. Ah, cierto, acá, para que no se confundan, eso me olvidé de cambiar. Pero esta información de aquí corresponde a esto. Y otro colorcito, esta información de acá corresponde a esto.
Por eso les puse esa flecha de que esto estaba con esto. Ok, entonces, eh, el siguiente tipo, dos, vamos a poner tres, y acá uno. Entonces, el siguiente tipo que vendría a ser las uniones celulares conectadas con el citoesqueleto de queratina, o filamentos intermedios, también llamada, son los que le dan básicamente como una resistencia mecánica, una resistencia un poco más fuerte a la epidermis. Y por eso acá está lo que estábamos mencionando, lo que son los desmosomas y los hemidemosomas. ¿Cuál es su diferencia? Es que los desmosomas unen queratinocito con queratinocito. Son como grapas que enganchan un queratinocito con otro. Le dan fuerza y le dan resistencia para que nuestra piel no sea fácilmente desgarrable, erosionable. Y sobre todo vamos a ser muy abundantes en la capa espinosa. Por otro lado, cuando hablamos de los hemidesmosomas, van a ser queratinocitos que van a unirse a la membrana basal y esto va a ser a través del hemidesmosoma. Queratinocito con membrana. Medio hemidesmosoma. Es como que el hemidesmosoma ancla o fija al queratinocito a la capa basal. Membrana o capa basal. Ya, lo fija. em, Y en caso, por ejemplo, en caso los esmidesmosomas fallen y no se anclen bien a la capa basal, podrían dar enfermedades como por ejemplo las enfermedades ampollares, no los pemfigoides, que vamos a ver en la semana 6. No, semana 3, perdón. Entonces, básicamente, esos son las conectadas al citoesqueleto de queratina, los desmosomas y los hemidesmosomas. Y finalmente, tenemos a las uniones en forma de canales. O sea, estas de acá no están conectadas al citoesqueleto. Estas, como no están conectadas al citoesqueleto, no dan soporte estructural, sino estos me dan más que nada como comunicación. Me da comunicación, ya no soporte estructural. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a las uniones comunicantes o gap junctions. Van a ser canales formados por conexinas que van a permitir el paso de iones, nutrientes y ciertas moléculas un poco más pequeñas, pero entre células vecinas. Va a ser muy abundante, o sea, vamos a encontrar varias uniones comunicantes, varias gap junctions en la capa espinosa, ¿ya? Y normalmente, ¿dónde desaparecen? Desaparecen en la capa córnea. No están en la capa córnea, porque aquí las células están muertas. Entonces ya no necesitan esta comunicación entre células para decirle, oye, permite que pase este ion, oye, quiere pasar esta proteína o este nutriente. Ya no, entonces ya no hay comunicación. Entre células muertas no hay comunicación. Es decir, entonces, ¿dónde células muertas? En la capa core. Y ahí desaparecen las gap junctions. ¿Ok? Entonces eso sería lo de las uniones celulares. Y pasando a lo que es la dermis, que ya es la capa un poquito más profunda de la piel. ¿No? Ya. Básicamente la dermis eh, es la que está acá, la capa como intermedia. Y lo llamativo de esta capa es que vamos a encontrar a los anexos, como por ejemplo el folículo piloso, la glándula sudorípara y las glándulas sebáceas. Acá está, en esta imagen está bien dibujadito. Una cosa que quiero que recuerden es que las glándulas sudoríparas pueden ser de dos tipos, y acá lo tenemos. Glándula encrina y glándula apocrina. ¿Ok? Esos son los dos tipos. Las características y diferenciales las puse aquí. Eso, chicos, sí es guita para que puedan memorizárselos, porque sí les preguntan su diferencia. Y en verdad son bastante contrarias, ¿no? Como para que no se les haga muy difícil, solamente aprenderse un lado y ya el otro lo sacan. Las ecrinas, por ejemplo, eso también fíjense bien, o sea, fíjense, camino, ecrinas, y acá está la apocrina.
en otro color. Ya. A ver, vamos a ver si se dan cuenta de la imagen. En cuanto a su desembocadura, o sea, por dónde sale el sudor, por ejemplo, en la glándula ecrina versus en la apocrina, ¿ven que hay alguna diferencia o creen que sale por el mismo sitio? ¿Qué creen? O sea, según la imagen. ¿Qué les llama la atención de la imagen? ¿Algo? Nada. Ya. A ver, si se dan cuenta, justo por eso lo subrayé, es porque la glándula sudorípara ecrina, si se dan cuenta, desemboca, esta es la glándula. ¿Y a dónde desemboca? ¿Esto qué es? La superficie, ¿verdad? Eso ya es afuera de la piel. Entonces, desemboca en la epidermis o en la superficie, como quieran decirle. Mientras que la apocrina, que es esta otra glándula, no tiene una desembocadura directa, ¿verdad? Esta desemboca ¿en dónde? En el folículo piloso. La apocrina va al folículo piloso y a través de él es que desemboca. Ya, eso no se olviden de esas diferencias. Bueno, acá está, ¿no? Para que lo ubiquen, la glándula sebácea, el folículo piloso, etcétera, etcétera. Como para que lo tengan bien claro dónde están los anexos. Aquí, como les digo, están las diferencias, aprendiéndose una, aprendiéndose las dos. La equina, que es la que va a la superficie, es la más numerosa. Ubicación es más generalizada, la encuentro casi en todos lados. Conducto excretor, la piel. Voy directo a la piel. Inervación colinérgica. Cuando inicia su actividad de la glándula ecrina, desde que yo nazco ya estoy botando sudor directamente en la piel. Secreción del sudor, rápida secreción. ¿Y cuál es su función principal? ¿Para qué yo boto sudor? Ustedes han escuchado que cuando, o sea, se han dado cuenta de que cuando hace calor, pues el cuerpo suda. Así no estés haciendo ejercicio, corriendo, saltando ni nada. Así estés sentado, estás sudando muchas veces cuando hace mucho calor. Y la función de tu cuerpo para sudar es para termorregulación, ¿ok? Eso no se olviden tampoco. Y como les digo, ya las apocrinas serían todo lo opuesto, ¿no? Menos numerosas o más restringidas, desembocan en dónde? En el folículo piloso. Su inervación es enérgica. Inician actividades no desde que el bebito nace, sino ya más o menos cuando uno empieza a ser ya puber, cuando empiezas a desarrollarte un poco más en la pubertad, ya aparecen las glándulas apocrinas. Su secreción es más lenta y bueno, su función es comunicación química, pero la función que más nos importa es la de termorregulación de la ecrina. F estrellita. Ya, ahí. Entonces, eso es lo más importante. Como vemos acá que tenemos el folículo piloso, eso también es muy importante porque también les preguntan hasta el cansancio, y son las fases del crecimiento piloso. El pelo está en tres fases durante toda la vida. Está en la fase de crecimiento o anágena, en transición o catágena y en reposo o telógena. Cada una tiene una duración, el que dura más, o sea, o bueno, el pelo pasa mayor tiempo de vida en crecimiento. Casi de 2 a 6 años pasa creciendo. En transición de 2 a 3 semanas y en fase de reposo de 2 a 4 meses. Si uno se pone a analizar todos los pelos de la cabeza, ¿en qué fase vamos a encontrar a la mayoría de nuestros pelos? En fase anágena. Eso no se olviden. La mayoría de nuestros pelos están en constante crecimiento. ¿Ok? Luego vamos a ver lo que son las glándulas sebáceas. Básicamente las vamos a encontrar en todo el cuerpo, no tanto en palmas y plantas, pero sí, acá son un poquito más pequeñas, pero igual vamos a encontrarlas en todo el cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros podemos sudar por todos lados, así que
las sebáceas. Ah, perdón. No, las sebáceas no son las sudoríparas. Pero igual las sebáceas igual las vamos a encontrar en todo el cuerpo. Normalmente las más grandes o las glándulas sebáceas más dominantes, que son el sebo, no es otro, el sebo, por ejemplo, no sé si saben lo que es sebo, ¿no? Como la grasita o, claro, eso que por ejemplo lo que se acumula en esta parte de la nariz, que es lo común, ya. Por eso, ahí las glándulas sebáceas más grandes, más dominantes, más prominentes están en la cara. ¿Ya? En la cara y en la parte alta del tórax. Por eso a veces puede ocurrir que nos salgan como granitos en el pecho, ¿no? Por el exceso de sebo, también por la grasa, ¿no? Y finalmente pasamos o bueno, perdón, a la última capa, que es la capa de la hipodermis. La hipodermis es la última capa, la más profunda. Y acá es donde vamos a encontrar la parte de la energía, los lípidos, la grasa. Vamos a encontrar igual también vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, ¿no? Porque ya estamos súper profundos, pero sobre todo grasa. El hecho de que esta capa sea grasa es que nos ayuda a protegernos contra reumatismos, contra golpes. También se encarga mucho de la conservación del calor, ¿no? Recuerden, la grasa conserva el calor y sobre todo la grasa es un increíble reservorio de energía. ¿Ok? Entonces acá están las funciones. Y básicamente eso es lo más importante de hipodermis. Y pasaríamos a lo que es la onicogénesis, que es el origen de la uña. Por ejemplo, tenemos que la uña va a crecer a diferente tiempo, claro, en diferente tiempo, dependiendo de que si es la uña de la mano o si es la uña del pie. ¿Ok? La velocidad de crecimiento de la mano es de 2 a 3 milímetros por mes, mientras que en los pies es 1 milímetro menos. 1 milímetro por mes, perdón. Entonces, básicamente, se van a dar cuenta que las manos, las uñas crecen más rápido y como crecen más rápido, el reemplazo total de la lámina unguial, que la lámina unguial es la uña, básicamente, como ven acá, lámina unguial, está acá. Todo esto, lo que nosotros llamamos uña, es lámina unguial, ¿ok? Para ser más em, profesionales, llamarle lámina unguial. Entonces, el reemplazo total de las uñas de la mano se da en 6 meses, mientras que en los pies en 18 meses cambias totalmente toda tu uña. ¿Qué factores van a influir? Porque no es lo mismo que me crezca a mí la uña en un paciente que es un niño como que es un adulto. En niños las uñas crecen mucho más rápido. También el hecho de que tengamos enfermedades sistémicas, diabetes, por ejemplo, o enfermedades nutricionales también van a afectar mucho a la velocidad de crecimiento de mi uña. Em, bueno, sí, eso sería todo en cuanto a la uña. Les dejé esta imagen como para que puedan ver las partes del dedo y la uña, porque en un examen me acuerdo que pusieron hiponiquio y no sabía qué era. Hiponiquio es, no sé si, bueno, las mujeres que tienen la uña larga, la parte de la piel que está adentro o bueno, claro, inferior a la lámina unguial, pero la que está como que distal, ¿no? No es toda la parte de la carnecita que está abajo de la uña, no. Solamente el borde distal que está abajo de la uña, a eso se le llama hiponiquio. O sea, básicamente solo esta parte. Ya, todo esto es hiponiquio. Lámina unguial es todo eso. Lecho unguial es donde descansa la lámina unguial, ¿no? Acá sí, lecho es toda la parte que está abajo, donde está la uña. Ya. La lúnula también es la parte que está, la lúnula es la parte del nacimiento de la uña. Entonces, voy a ponerla acá con este color, esta es la lúnula. El eponiquio también es otra cosa interesante. Eponiquio o la que nosotros conocemos como cutícula, ¿no? La parte que está más pegada a la uña. Pero se llama hiponiquio
eponiquio. Hiponiquio, la parte más distal, que ya está al final de la uña, mientras que eponiquio es la parte inicial, la cutícula, de donde la piel, es la parte de la donde van a hacer por ahí la uña, ¿no? Entonces ya creo que con eso, claro, las partes de la uña. Ya. Entonces, chicos, pasamos a lo que es lesiones primarias y lesiones secundarias. Primero vamos a ver las primarias. ¿Saben ustedes por qué es que se le dicen algunas primarias y a otras secundarias? Ah, ¿alguna idea? Bueno, esto es básico para que ustedes empiecen su rotación de dermatología. Y una lesión primaria es una lesión que aparece en piel que está previamente sana, ¿ok? O sea, yo ahorita mi piel no tengo ninguna erosión, ninguna herida y me aparece. Mientras que una lesión secundaria es que se produce por una agresión externa sobre la piel o como consecuencia o modificación de alguna lesión ya primaria, se modifica y se convierte en secundaria. ¿Ok? Entonces vamos iniciando con lo plano, vamos a ir a lo más elevado, ¿no? Entonces, plano y circunscrito. Dentro de plano y circunscrito tenemos a las dos que van a escuchar toda la vida y también les van a preguntar, que son la mácula y la mancha. La mácula, su característica es que mide menos de 1 centímetro y la podemos ver, por ejemplo, en leucodermias, en impétidos, en nevos melanocíticos, ¿no? Ahí son bien característicos. La mancha ya mide más de 1 centímetro, es más grandecita, como por ejemplo casos típicos como el vitiligo, que son pues grandes manchas, el melasma que sale en mujeres embarazadas mayormente, que son como una mancha hiperpigmentada en la zona de las mejillas, o mancha capilar en el caso de los bebitos, por ejemplo, que nacen con ciertas manchas mongólicas, algunas manchas en la cara. Ya, esas son manchas. Más de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, mácula. Básicamente su definición es que son cambios de colores sin relieve, ¿ok? No tienen relieve, son planos completamente y son circunscritos, ¿ya? Luego pasamos a elevación palpable. Sin embargo, siguen siendo circunscritos. Eso no se olviden, circunscritos que tiene como un borde, que yo puedo delimitar esta lesión. Una elevación palpable vendría a ser lo que es una pápula y una placa. Pápula le decimos cuando esta elevación es menor de 1 centímetro, ¿ya? Por ejemplo, aquí. Estos son pápulas. Podemos verlo en caso de molusco contagioso, en verrugas, sobre todo las verrugas son bastante comunes. Eso también lo van a ver bastante en la consulta. Ni se le ocurra decirle a la doctora o al doctor, es un granito, es un lunar, es un neus, no, es una pápula. Para el momento de escribir, una pápula, forma papuloide, así más o menos como pueden describir, una elevación palpable. En el caso de la pápula, normalmente desaparece sola, sin dejar cicatriz, no deja ningún rastro. Entonces, esa sería una característica de la pápula. En cambio, en la placa, ya las placas son más grandes, mayores de 1 centímetro. Y creo que el ejemplo más común es la psoriasis, ¿verdad? Creo que todos aquí han visto psoriasis. Son justamente placas que pueden ser pues, a nivel generalizado, a nivel segmentario, focalizado. Pero, por ejemplo, en el brazo no me puede salir como un círculo, porque la mayoría tiene forma como de círculo o forma. Y va a ser una plaquita, no como un grano, sino pues como una pequeña elevación que se nota como un parche. Por eso se le llama como placas, ¿ya? Entonces, otra cosa es que también a una placa, o sea, placa también se le puede llamar a una confluencia de pápulas. O sea, cuando varias pápulas se juntan, pueden formar una placa, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser placa.
lesiones elementales, pero ya un poco más elevadas y con contenido, porque la placa, la pápula no tienen contenido. Ojo con eso, chicos. Una pápula, una verruga, no me van a decir que tiene contenido, no, no tiene pus adentro, no tiene líquido seroso, no, una pápula no tiene. Pero ¿cuáles sí tiene? Por ejemplo, la pústula viene de pus, es una lesión elevada con contenido purulento, tiene pus. Nada más que saber acá. Acá una pústula, esas son las que revientas y sale un líquido medio verde amarillento, ya, pústula. Vesícula, menos de 1 centímetro, mayormente miden las vesículas. La diferencia con la pústula es que en la vesícula va a tener contenido pero líquido. No va a tener pus. Las vesículas no tienen pus, ¿ok? Va a ser contenido líquido claro, va a ser como una pequeña ampollita. ¿Y dónde es que yo más que nada veo las vesículas? ¿En qué enfermedad? En el herpes. Herpes, vesículas. Otra lesión es la ampolla. ¿Quién no ha tenido una ampolla? Creo que todos. Puede ser mayor de 1 centímetro o menos de 5 centímetros, ¿no? Por ejemplo, cuando te roza el zapato, cuando te aprietas mucho el zapato, a todos nos ha salido una ampolla alguna vez en la vida. Entonces creo que eh, para imaginarlo no es muy difícil. Si se dan cuenta, no tiene pus tampoco, tiene un líquido claro, ¿no? Entonces también está dentro del grupo de lesiones elevadas con contenido, pero contenido líquido, no pus. Puede ser de tipo intradérmica o subepidérmica, o sea, en cuanto a profundidad. En cuanto a las ampollas, podemos ver en las enfermedades como enfermedades ampollares que tenemos el pénfigo. En enfermedades como el pénfigo, ahí vamos a ver ya más adelante en la clase 3. Ahí vamos a ver cómo son los pénfigos, qué tan feos son los pénfigos. Y por último, tenemos lo que es la flictena. Flictena, en realidad, donde más lo vamos a ver es en las quemaduras, ¿verdad? Quemaduras, un poco ya de nivel pues más elevado, grado 2, grado 3, vamos a ver flictenas. Las flictenas son mucho más grandes, ya si una ampolla llegaba a 2 centímetros, menos de 5, la flictena es más de 5, ¿no? Si se dan cuenta que prácticamente podría abarcar toda la mano. Entonces es una ampolla grande, pero se le llama flictena. Los siguientes igual también son lesiones elevadas, pero estas de acá normalmente no tienen contenido. Por ejemplo, tenemos a los quistes. Los quistes van a ser, su palabra característica es encapsulada, ¿ok? Son lesiones encapsuladas o sacos cerrados, totalmente cerrados, que van a estar debajo de la piel, van a estar cubiertas por epitelio. Sí puede tener acá contenido poco semisólido, incluso acá normalmente un quiste no tiene contenido líquido o pus, ¿no? Eso muchas veces es un contenido sólido, es elevada, es circunscrita, porque yo puedo aquí también, por ejemplo, veo cuál es toda la extensión del quiste y es sobre todo palpable, ¿ok? Palpable, o puedo tocar el quiste. Un quiste epidérmico, por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo de esta lesión. En cuanto al nódulo, esta igual también va a ser una lesión, pero ya es un poco más profunda. Miren las fotos. Se dan cuenta que la lesión del quiste es un poquito más arriba, o sea, casi no toca los vasos. Sí los toca, pero no tanto, porque es una lesión un poco más superficial, más epidermoide, quizás choca un poco, pero más es epidermoide, mientras que el nódulo ya es una lesión dérmica o incluso hipodérmica, o sea, es más profunda. Es una lesión igual palpable, es circunscrita y mayormente es mayor de 1 centímetro. Es más grande un nódulo que un quiste. Finalmente pasamos con lo que es el abón.
El abón o roncha es una lesión elevada provocada por edema localizado, es una lesión eritematosa. Normalmente tiene los bordes eritematosos, como ven en la imagen, y el centro un poco pálido. ¿No ven cuando se les pica un insecto y se presiona y se pone más pálido todavía? Ya, entonces centro pálido, se asocia a prurito y normalmente desaparece pues en 24 horas, ¿no? No deja cicatriz, no deja manchas, a menos que te hagas alguna lesión, en este caso sería una lesión secundaria, ¿no? Te rasques y te hagas daño sobre una lesión primaria, te puede dejar una lesión secundaria. Ya, pasamos a las lesiones secundarias. Ya, a ver, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿O todo claro? Sí, supongo que todo claro entonces. A ver, vamos con la erosión, por ejemplo. Acá está. Una erosión es la pérdida de la continuidad epidérmica, no se olviden eso, epidérmica, superficial. No deja cicatriz, no cicatriz. ¿Ok? Eso vamos a verlo en una erosión. Por ejemplo, cuando te raspaste, estabas montando bicicleta, te caíste y te raspas, eso es una erosión. Simplemente vas a perder la parte epidérmica superficial y bueno, al final se va a cicatrizar y no va a dejar incluso ninguna marca. ¿Ok? Entonces, eso sería una erosión. Luego vamos a ver lo que es una escoriación. A diferencia de la erosión, aquí la escoriación está asociada a algo autoinfligido. Yo misma me hice esto, ¿no? Yo misma me hice esta escoriación. Ay, no, me olvidé poner acá que eso también se puede ver en el herpes genital. Puede ver erosiones. Pero en la escoriación, la palabra clave es el rascado. ¿Por qué? Es, por ejemplo, cuando me pica algo mucho, lo que les comentaba, y me rasco demasiado, me rasco, al final yo voy a hacerme una escoriación. No se van a confundir y decirle erosión. No, no es erosión, es escoriación. Por rascado, por prurito. ¿Ok? Es autoinfligido. Ok, pasamos a lo que es la fisura. La fisura es una hendidura lineal. Vemos en la imagen acá, bien lineal, que va a atravesar la epidermis y se va a dar por ay, sequedad. Por sequedad o por hiperkeratosis, ¿ya? Pero más que nada por sequedad, esa es palabra clave. Es una solución de continuidad lineal o una hendidura lineal en la piel por sequedad, ¿ya? Igual es una hendidura estrecha, no le estoy hablando de como si yo me cortara con un cuchillo y se va a abrir un super. No, es algo estrecho. ¿Y qué cosa es una fisura? No sé si les ha pasado, por ejemplo, creo que es más característico en el codo. Esas personas que, no sé si yo, que no, no se echan, por ejemplo, sus cremas, sus hidratantes, y no les ha pasado que literalmente parece un desierto su codo, o sea, se ve grietas. A esas grietas es lo que le llaman fisura, que se da pues, por la sequedad. No, y no solamente en el codo, no puede pasar en la cara, en las piernas, ¿no? Básicamente es por resequedad. Entonces pasamos a lo que es, por ejemplo, una costra. Una costra va a ser el resultado de desecación de los exudados que han habido en una zona, ¿no? De exudados y trasudados. Estos exudados y trasudados se van a desecar, se van a secar y va a quedar eso como una marca ahí, ¿no? Entonces, cúmulos puede ser serosidad, puede ser pus, puede ser incluso pues, seca, se forma una costra. Eso es la costra, básicamente. Luego, una escama.
¿Dónde es lo más típico que vemos escamas, por ejemplo? Escamas en el pelo. ¿Cómo se llama eso? Esa gente que bota como nieve de la cabeza. ¿Creen? ¿Caspa? Ajá, ajá, sí, exacto. Esa nieve que sale de su cabeza de esas personas, son escamas, son ejemplos de escamas, ¿ya? Básicamente son células muertas, porque por eso se les llama escamas, y se acuerdan de qué capa o en qué estrato están las células muertas. Basal, germinativo, espinoso, granuloso. La primera, ¿no? ¿Córnea? Ajá, exacto, en el estrato córneo. Muy bien, chicos. A mí me gusta preguntar así para que lo tengan como active recall, que vuelva a su mente. Entonces, sí, básicamente la escama es eso, ¿no? Láminas secas que se van a desprender, que es como acumulado en el estrato córneo, se van a empezar a desprender. Lo mismo pasa pues en la cabeza también, ¿no? El cuero cabelludo también tiene estas células muertas. Luego, una cicatriz, pues básicamente es, creo que todos sabemos que es una cicatriz, es como que un tejido va a reemplazar una porción de piel que ha sido destruida anteriormente. Es un poco más dura que la piel, puede tener como un aspecto más brillante, ¿no? Como se ve en la foto, brilla un poquito. Normalmente hay ausencia de tallos pilosos, o sea, ahí normalmente en la cicatriz misma no suele crecer pelo. Y tenemos tres tipos de cicatrices: atrófica, hipertrófica y queloide. La atrófica básicamente es lo que nosotros vemos en los pacientes que han tenido acné. Creo que es el ejemplo más claro, sobre todo en los cachetes. Les ven como huequitos, como piel un poco retraída. Ya, eso es una cicatriz atrófica. Y como les digo, el claro ejemplo es el acné, pacientes con acné. Una cicatriz hipertrófica, em, su característica es que respeta los límites del trauma. Lo más llamativo o lo más característico de una hipertrófica es cuando, por ejemplo, las mujeres hacen cesárea, se hace una súper cicatriz, pero muchas veces esta se ve como inflamada, un poquito más gruesa, como un cordón, pero respeta el límite del corte, no se va por otro lado. Sin embargo, cuando yo tengo ya una cicatriz queloide, esta ya no respeta el límite del trauma. O sea, yo, por ejemplo, me perforo la oreja, acá me hago un huequito más. Es un huequito. O sea, si fuera hipertrófica, quizás el huequito sería como un lunarcito y un poquito más gruesito. Pero no, el queloide, en vez de hacerme un lunar un poquito grueso, me genera un súper, no sé llamarlo así coloquialmente, como un tumor, una masa súper grande que no tiene nada que ver con el límite del trauma, en este caso del corte o del huequito que yo me hice, ¿no? Esa es la cicatriz. Y ya las últimas son lo que es la úlcera. La úlcera es una pérdida, ay, se apagó. Es una pérdida completa del epidermis. Y muchas veces, incluso cuando ya es una úlcera más profunda, puede llegar a la dermis o hipodermis. O sea, se perdió. Como yo, si hubiera cavado ahí la piel, me saqué toda la epidermis. Esa es la úlcera. Y esta sí me deja una cicatriz, y una cicatriz bien fea. ¿Ok? Porque como se han perdido varios planos, acá sí me va a dejar una cicatriz un poco notoria, ¿no? Ya casi para terminar, la liquenificación la palabra clave es engrosamiento, aumento de grosor, ¿ok? Es un engrosamiento cutáneo, em, sobre todo que va a acentuar líneas naturales de la piel y se da por rascado crónico muchas veces, ¿sí? Rascado crónico. Parecen así como la imagen se ve acá, como surcos, por hecho de rascarme mucho.
por mucho tiempo ya, rascado crónico, ¿no? La piel se empieza como, como para protegerse, la piel se pone más dura y se engrosa, como para que ya no le hagas tanto daño de estar rascándote. Y finalmente la atrofia. La atrofia podríamos decir que es como el opuesto de la liquenificación, porque la atrofia es la disminución del espesor. O sea, aquí se adelgaza la piel, se ve un poquito más arrugadita, un poco más brillosa, ¿ves? Hay pérdida de colágeno. Entonces, esta pérdida de colágeno hace que mi piel se vea un poquito más en depresión, así como les está quejando de las pacientes con acné con cicatrices atróficas y que se ven como huequitos o piel como que contraída. Igual, la atrofia pues es eso, ¿no? Que la piel se adelgaza y se contrae un poco por la pérdida de colágeno, que allá no se ve pues así jugosa, estirada, ¿no? Ya no. Ya. Pasamos a la parte de las micosis, ¿ok? Micosis superficiales. De aquí también vienen bastantes preguntas, chicos, así que ojo con esto. Vamos a poder explicar las micosis en algunas que son causadas por dermatofitos, que son queratinofílicos, o sea que les gusta la queratina. Filia es de amor, queratina. Entonces, les gusta ahí la queratina. O los no dermatofitos, que son las levaduras, los hongos, por ejemplo, ¿no? Las cándidas, por ejemplo. Entonces, los dermatofitos van a poderse clasificar según la estructura que parasita, según el huésped que parasita y según su patogénesis. Y eso también, chicos, le preguntan como, más que nada, como verdadero y falso, así que memorícenlo. Según la estructura, tenemos a los Trichophytum, Epidermophytum y al Microsporum. Cada uno, como ven, el Trichophytum afecta piel, pelo, uñas, el Epidermophytum afecta piel y uñas, y el Microsporum, piel y pelo. Según el huésped que parasita, tenemos a los zoofílicos, que es zoo de animal, geofílicos, geo de tierra, y antropofílicos, antropo de hombre. Lo que más me interesa acá, creo que en realidad esto es fácil porque zoofílicos, que es animales, el canis. El T. canis. El T. canis creo que es el más llamativo, característico de los zoofílicos. Los geofílicos en realidad no lo mencionan mucho y creo que me he visto preguntas, pero el antropofílico, ¿cuál es el que más afecta al hombre? ¿El flocosum o el rubrum? El rubrum, ¿ok? El rubrum. O sea, si yo veo un dermatofito que está en el hombre, yo voy a pensar primero que es un rubrum. Ya si no es, podría pensar en un flocusum, pero primero es un rubrum. En cuanto a la patogénesis, es que los dermatofitos van a atacar el estrato córneo, ¿no? La parte más externa de la piel. Como les digo, ahí teníamos células muertas, ¿verdad? Células muertas, células dañadas. Entonces, el dermatofito va a ir ahí. Y lo que va a pasar es que para que el microorganismo no muera, o sea, para que el dermatofito no muera, el índice de desarrollo mitótico, debe ser igual o superar el índice de renovación epidérmica. Es decir, que mientras yo más tenga, no me hago mi exfoliación, no me lavo las manos, se empieza a acumular, hay varias capas de células muertas en mi estratocórneo, o sea, un estratocórneo ahí bien acumulado de células dañadas, células muertas. Lo que va a pasar es que el dermatofito se va a meter, le va a gustar ahí y te va a infectar, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa básicamente, es la patogenia. Y por eso dicen que si es que nuestro índice de desarrollo mitótico, o sea, que si es que el índice de renovación también epidérmico, que es que nosotros renovemos, está bien, hay menos probabilidad de que el microorganismo nos pueda infectar. También otra cosa que va a pasar es que una vez que el microorganismo entró, va a generar una respuesta inflamatoria, claro, ¿no?
Entonces, esta respuesta inflamatoria va a estimular el índice de renovación. Es decir, que va a estimular a que nuestra piel se renueve, 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 cambien, 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 para poder eliminar y sacar a este microorganismo. ¿Ya? Entonces, esa es la patogénesis básicamente de los dermatofitos. Y estos dermatofitos lo que van a causar es a la famosa tiña, ¿ya? Tiña te puede dar en cualquier parte. Como ven acá, te puede dar capitis, cabello, barba, prurito en las ingles o corporis a nivel general en todo el cuerpo, ¿no? En el caso de la tiña capitis, que es el cabello, es más común que se den en niños, ¿ya? Y vamos a tener a dos tipos. Tenemos a la capitis seca o tonsurante y a la inflamatoria o de Querión de Celso. Basta. ¿Cuál es la más común? Acá les pongo seca o tonsurante, ¿ok? Esa es la fija, seca o tonsurante. Sus características me gusta ponerla así como más, como si fuera una fórmula matemática. Ya, y es como que yo veo escamas, paciente con escamas en el cuero cabelludo. Veo pelos que se rompen fácilmente, pelos quebradizos y pseudoalopecia. Yo digo, tiña capitis y de tipo seco tonsurante. Y dentro de la tiña capitis seca tenemos a una tiña que es microspórica o que es tricofítica. A ver. Microspórica y tricofítica hacen referencia a según la estructura que van a parasitar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos viendo acá tricofitum, epidermofitum y microsporum? La microspórica tenemos al M. canis, ¿ya? M. canis. Este M. canis tiene una parasitación ectotrix. Eso sí, los chicos, porque les preguntan su diferencia entre tiña capitis seca microspórica versus tiña capitis seca tricofítica. ¿Ok? La microspórica tiene parasitación ectotrix y lo que voy a ver clínicamente son placas alopécicas grandes y únicas. Alopécicas es que no vamos a encontrar pelo ahí, ¿ok? Como que zonas peladas. Entonces vamos a encontrar placas grandes, pero únicas, o sea, una, máximo dos, ¿ya? Pero ya son placas grandes. Eso es en la microspórica, ¿ok? Mientras que la tricofítica es una parasitación endotrix y son placas alopécicas pequeñas y múltiples, ¿ok? Aquí sí ya no es una grande, sino son más chiquitas, pero varias. Chiquitas, 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 pero varias. Por el contrario, gráficamente, cuando ustedes vean, si es que les toca ver una tiña capitis inflamatoria o de querión de Celso, es bastante gráfica. Y es esto, es feito. Lo característico de aquí es que va a haber acá ya no pelo quebradizo, no. Va a haber destrucción total del folículo piloso, del tallo piloso, no va a haber pelo ahí. Y sobre todo va a doler bastante. Algo característico de esto es el signo de la espumadera. Espumadera le dicen porque si se dan cuenta, tiene como espuma, porque va a tener como orificios con pus. Va a tener pústulas en la cabeza y ese pus pues, va a ser el signo de la espumadera. Mayormente, esta tiña es causada por dermatofitos que son zoofílicos, como el tecanis, o geofílicos, ¿no? Entonces, mayormente causadas por estos dos. Pasando a lo siguiente es la tiña barba. Barba obviamente en niños no, sino que en varones un poco más adultos. Normalmente son causados por los zoofílicos, como la T. canis, y como son zoofílicos, es que vienen de los animales, es que lo vamos a ver más comúnmente en las zonas rurales. En la ciudad no vemos tantos animales, pues entonces no es tan común. Puede ser de dos tipos, de tipo foliculitis o de tipo querión. Foliculitis vamos a ver pápulas, pústulas, pero en querión vamos a ver, yo diría que este es uno de tipo querión, así como el querión de Celso, que es ya una placa.
¿no? Es una plaquita granulomatosa, una placa llena de gránulos, que pueden tener pus también, ¿no? Pero ya no son como folículos, por eso se llama foliculitis. Luego pasamos a lo que es la tiña crural. En realidad la crural es la segunda dermatofitosis más frecuente y el hongo que con más frecuencia lo causa es el Flocusum y el Rubrum. Básicamente la crural es la que nosotros vamos a tener lesiones en la ingle, en el área de pubis, las nalgas, son lesiones un poco escamosas, ¿no? En donde ingle, pubis, nalgas. Luego la tiña corporis. La tiña corporis va a afectar zonas de la piel, normalmente que no tienen pelo. O bueno, al final no va a tener pelo en esas zonas, ¿ya? Nosotros vamos a ver esta tiña y ahí no va a haber pelito. Va a ser como una placa eritemato escamosa, eritema de rojito, y escamosa, pues se ve esa sequedad, ¿no? Como una escamitas. La característica es que crece excéntricamente, de el centro para afuera. Por eso es que se cumple el signo de la mancha de aceite. Este signo también me da estas características de acá, que es un centro poco activo. Si se dan cuenta, el centro está un poco pálido. Entonces, a eso, por eso le dicen centro poco activo, a comparación que el borde está totalmente eritematoso, que es un borde muy activo. Y ya finalmente pasamos con la tiña pedis y tiña manus. La tiña pedis, según los o bueno, según las PPTs que he visto de sus docentes, es la más común. Es la más común de las tiñas. ¿A quién no le ha dado su tiña pedis? Que vamos a ver que puede ser, bueno, es causada por el terrubrum, que es el que afecta al hombre, es el más común, que puede ser interdigital, mocasín o vesículo ampolloso. Interdigital creo que en realidad es la más común que les ha pasado a muchas personas, que es, claro, es la más frecuente, que entre los dedos de los pies vamos a ver como sequedades, como escamas y pica un montón, ¿no? Vamos a ver descamación, maceración, fisura, pueden llegar a haber fisuras que pueden doler también. Normalmente se da entre el quinto y el cuarto dedo, ¿ok? Eso es tipo interdigital. De tipo mocasín es que la descamación es más que nada en el borde de la planta, o sea, todo este borde aquí en el pie va a estar descamado, claro, descamado, eritematoso. Y por último, la vesículo ampolloso. Esta se da acá, en esta parte, en el arco del pie. Pápulas redondas acá, en el arco del pie. La tiña manus es muy similar a la tiña pedis, puede ser de la misma forma, pero es más común en la mano derecha. En cuanto al tratamiento, chicos, en realidad lo que yo más quisiera recalcar es el tratamiento de la tiña seca, es lo de la cabeza, que creo que es lo que más se va a ver en las consultas. Se utiliza grisofulvina. Normalmente te indican que los imidazólicos tópicos no funcionan, o sea, en crema. No es que yo tengo tiña en la cabeza y me pongo una cremita, un imidazol y me va a curar, no, no sirven. En el caso del querión de Celso, como ya vemos, pus significa que es una infección, entonces aquí ya vamos a utilizar lo que son los antibióticos, sobre todo las cefalosporinas también. Ya si no funciona, podríamos ir con los corticoides, la prednisona, por ejemplo. Y finalmente la tiña corporis, que la tiña corporis sí va a funcionar el tratamiento si yo utilizo imidazol tópicos. Si yo tengo, por ejemplo, una tiña acá, en el brazo, en el hombro, en el pecho, me echo mi cremita y con el tiempo va a pasar. Sin embargo, si yo ya tengo tiña corporis, pero generalizada en varios lugares del cuerpo ya grave, entonces sí utilizaría fluconazol, una cápsula, para que ataque a nivel sistémico. Otra cosa que vamos a ver bastante en las consultas es la onicomicosis, que es la uña, bueno, hongo en la uña. Ahí tenemos que puede ser subungual distal en el hiponicchio,
o proximal, acá en el eponiquio, o superficial, que es toda la uña. Diagnóstico, se le hace un examen micológico, se le raspa la uña, se le manda al laboratorio y sale qué hongo es el que tengo en la uña. Y básicamente el tratamiento es con itraconazol o fluconazol. Pasamos a los que no son dermatofitos. Y esos chicos que esa clase es larga. Sí. Poquita de paciencia. Ya. Entonces, superficiales, en las no dermatofitos tenemos a las pitiriasis versicolor y a las candidiasis. Las pitiriasis versicolor es lo que vemos en esta imagen de acá. Y lo que más me importa es que usadas en los jóvenes y por el hongo llamado Malassezia furfur. Yo veo en el examen Malassezia furfur, digo pitiriasis versicolor. La patogenia es que este hongo, esa Malassezia, va a desarrollar como una enzima que va a interferir con la melanina o va a destruir a estos melanocitos. Entonces, por eso es que nosotros vemos estas zonas como o manchitas, vamos a verlas pálidas, o sea, del color que no es, ¿no? La señora es media pues, trigueña, y los colores pues son un poco más blancos, ¿no? Es porque va a haber destrucción de los melanocitos. Normalmente la pitiriasis versicolor vamos a encontrarla en espalda, los hombros, o sea, toda esta zona de acá, esta zona superior. En tratamientos podemos utilizar productos exfoliantes, imidazoles tópicos, ¿no? Cremitas, básicamente con eso se trata. Y en cuanto a las candidiasis, tenemos a tres tipos. Normalmente, o la más habitual, es que nosotros encontramos candidiasis en el tubo digestivo. Los patógenos que más nos causan esta candidiasis son la del tipo albicans y la Cruzei, pero más que nada albicans. Esa es la que gana. Puedo tener yo intértrigo candidiásico. Intértrigo candidiásico son placas, como vemos en la imagen, eritematosas súper rojitas, que van a estar bien delimitadas, tienen un borde característico de una placa, y que pica mucho. Normalmente vamos a ver en la zona de los en la zona de los pliegues. Por eso le llaman intértrigos. Candidiasis orofaringia o también llamada Muget. No es muy común ver una candidiasis orofaringia en pacientes totalmente sanos. Por ejemplo, en mí, en ustedes, no se suele ver una candidiasis o un Muget, ¿no? Más que nada hay que tener alerta de este padecimiento en pacientes que tienen VIH, pacientes con cáncer o pacientes súper bebitos que están con el sistema inmune muy abajo. Puede impedir incluso la alimentación, ¿no? Porque el paciente va a sentir dolor, le arde. Y finalmente la candidiasis vulvovaginal. En realidad, esta es la más frecuente. Las características son leucorrea blanca amarilla, es decir, vamos a tener como un flujo vaginal blanco, como queso, un poquito amarillento a veces, no va a tener olor y va a ser acompañada de bastante prurito y sobre todo eritema vulvar. La vulva va a estar bien inflamada, bien rojita. Y finalmente pasamos con las dermatosis infecciosas. Estas dermatosis, bueno, tenemos los ejemplos que son, por ejemplo, la ectima, el impétigo, celulitis, son varias. Entonces, la ectima es una forma profunda de un impétigo no ampolloso. Como es profunda, llega a la dermis. Su agente, el S. patogenia, puede causarse por una infección primaria, o sea, en esa zona, o alguna sobreinfección de alguna úlcera que ya existía, se sobreinfectó y me generó lo que es pues, un ectima. Factores de riesgo para que yo pueda desarrollar una ectima es un traumatismo cutáneo, falta de higiene, hacinamiento. ¿Y cuál es la que más me importa de aquí? Es la úlcera en saco bocado con base necrótica. Y así le van a poner tal cual en el examen, chicos. Paciente viene a la consulta con una úlcera en forma de sacabocado
con base necrótica, ectima, no hay nada más que pensar. No se olviden que es hasta la dermis, es profunda. ¿Dónde la encuentro mayormente? En los miembros inferiores. Y su tratamiento, pues, con un antibiótico, una dicloxa o una cefalexina. El impétigo es superficial. Y no se olviden, rojito, porque es contagioso. El impétigo es contagioso, chicos. Es causado, bueno, depende de qué tipo de impétigo estamos hablando, porque el impétigo ampolloso como impétigo no ampolloso. La no ampollosa es la más común, pero en el tipo ampolloso es causado por el Staphylococcus aureus, mientras que en el no ampolloso es causado por el Streptococcus pyogenes o el beta hemolítico del grupo A. Mayormente vamos a encontrarlo en niños, en menores de 6 años y en el verano. Normalmente les suele salir. ¿Dónde es que yo lo encuentro? En la parte de la nariz, en la parte de las axilas o en la parte perineal. Acá yo tengo, les hice un cuadrito donde se ven sus características principales. No ampolloso es el más frecuente. Aparece en lugares de rascado o por microtraumatismos. Ahí aparece el impétigo, no ampolloso. Mientras que el ampolloso se forman por la unión de las toxinas exfoliativas. Acá están las características del no ampolloso, como les digo, 70%, mayormente afecta a niños. Inicialmente yo voy a ver una maculita un poquito roja, eritematosa, que va a evolucionar a vesícula, como en los herpes, una vesícula. Otra cosa que también no se deben olvidar jamás, o bueno, para el examen, es que una vez que este impétigo no ampolloso ya pasa más tiempo, ya está una erosión tardía, me va a dejar una costra amarillo miel. Costra amarillo miel, esa es fija, siempre en los exámenes. Bueno, ahí está la distribución, es benigno, autolimitado. Si no se trata, normalmente incluso solito remite en 2 semanas. En cambio, en el impétigo ampolloso, que es menos frecuente, es más raro, lo normal es verlo en neonatos. Inicialmente, estos inician como vesículas y evolucionan a ampollas. En cuanto a su ubicación, estos encontramos en cara, tronco, nalgas, axilas. Y si no se trata, remiten 3 semanas. Se demora mucho más en remitir, ¿no? El ampolloso. Las ampollas sí ya son un poquito más feitas. La celulitis. La celulitis básicamente es una infección, pero de dermis profunda y de tejido celular subcutáneo. ¿Cuál es la fórmula matemática para que esto es celulitis, rubor, tumor, calor y dolor? Listo. Me dicen, paciente viene a la consulta con eh, pierna enrojecida, que es rubor, tumoración, se siente caliente al tacto, hay dolor al tacto, celulitis. Normalmente cuando es un paciente inmunocompetente, o sea, como tú, como ustedes, como yo, es causado por el Streptococcus del grupo A o el Staphylococcus aureus. Mientras que si es un paciente inmunodeprimido, mayormente es causado por hongos un poquito raros o incluso hongos de hospital, nosocomiales. En cuanto a su vía de contagio, también, si es inmunocompetente, eh, se da por la barrera cutánea. Si es inmunodeprimido, esta celulitis se me infecta, se contagia por la vía hematógena, o sea, por la sangre. Sus características es que la celulitis tiene bordes mal definidos y no es palpable. ¿Se dan cuenta? No vemos un inicio y un fin. Es difuso. Puede ser como unas olitas, es difuso, bordes mal definidos. Ubicación. En los niños, más que nada, cabeza y cuello, y en adultos ya en extremidades. Tratamiento igual, sudicloxa, suclinda.
medidas un poco que pueden influir en el tratamiento: inmovilizar la zona, elevar el miembro afectado, poner apósitos un poco húmedos. ¿Y cómo lo diferenciamos de la erisipela? Uno es que la erisipela es superficial. Si se dan cuenta, se parecen, las imágenes se parecen, ¿verdad? Pero la erisipela es superficial, la celulitis es profunda en la dermis. Epidemiología: extremos de la vida: o bebitos, lactantes, recién nacidos, o viejitos en las últimas de la vida. Normalmente las encuentran en la cara o en miembros inferiores. Vamos a ver una placa eritematosa delimitada. No se confunda, delimitada. Celulitis no delimitada. Puede ser que encontremos anticuerpos también específicos para la erisipela, anti-ADN y ASLO. Y tratamiento con penicilina. El eritrasma. El eritrasma también es una infección bacteriana superficial, pero esta de acá es poco contagiosa, no es como el impétigo. Esta es poco contagiosa. Como vemos en la imagen, vemos manchas marrones, un poquito rojitas, son irregulares, pueden tener escamas finas. Lo normal es que aparezcan en zonas de pliegues, axilas, ingles, nalgas. Y esto es muy importante. ¿Cuál es su agente? El Corynebacterium nitisum. ¿Ya? Normalmente esta eritrasma es crónica, no remite solita y es asintomática. O sea, la persona puede tener su axila así, con esa mancha rojiza, pero no le duele, no le pica, entonces muchas veces es crónica y no recibe tratamiento. Y ya por último tenemos a las foliculitis, que quiero que distingan con forunculosis, ¿ok? Foliculitis, ¿qué creen? ¿Por qué crees que se pueden diferenciar una foliculitis con forunculosis? Terminar, chicos, no se vayan. ¿En qué se diferencia? Eso no parecido. ¿Nada? A ver. Una forunculitis de infección o de inflamación, claro, de inflamación, mejor dicho. La foliculitis es que afecta solamente al folículo piloso, mientras la forunculosis afecta al folículo y al tejido que lo rodea. Esa es una característica súper fija, chicos. Entonces, la foliculitis es causada por Staphylococcus aureus, donde voy a ver yo cara, en la cabeza también podemos encontrar bastante foliculitis, en la espalda. Creo que es bastante común que en la espalda encuentres así foliculitis. Te gusta así como reventar las nalgas, las axilas. Tenemos dos tipos, que es la superficial o de Boschart y la profunda, que es la de la barba, psicosis de... la de Boschart son pústulas pequeñitas que van a tener un poco de costras y se van a aglomerar y curar, pero sin cicatriz. Son totalmente benignas. Mientras que las foliculitis, que son más profundas, que acá están las imágenes para que puedan ver una superficial de una profunda, ya son grandes pápulas con una pústula central. O sea, va a tener pus. Por otro lado, la forunculosis van a ser llamados más que nada nódulos, nódulos duros. Es que cuando te han intentado reventar, no sé si les ha pasado que, bueno, sale como un forúnculo y quieres reventártelo porque se ve horrible, duele como demasiado, duele demasiado. Entonces son nódulos duros y muy dolorosos. Y van creciendo poquito a poquito, paulatinamente. Es muy común que lo veamos en jóvenes, puede sobreinfectarse por el Staphylococcus aureus. Em, Igual cara, cuello, axilas, nalgas también, la distribución.
Y tratamiento, no reventarlo, sino tratar de poner compresas un poco calientes para desinflamar. Y finalmente la tricomicosis axilar, causado por el Corynebacterium flavescens, más que nada en lugares tropicales. Y su factor de riesgo es que las personas no tengan mucha higiene, no se suele bañar, no se lave muy bien la parte axilar. Esas personas que tienen bastante pelo en la axila no se rasuran, ok, ahí puede haber acumulado esta tricomicosis, este Corynebacterium, y puede pues generar ahí mucho como masitas grumosas blanco-amarillentas que pueden generar incluso mal olor. Ya. Y para terminar, vamos a practicar un poquito. A ver, ¿cuál de las siguientes infecciones cutáneas afecta a nivel más superficial las capas de la piel? ¿El impétigo? Ajá, exacto, impétigo. Solo para recordar, la erisipela, por ejemplo, la primera, afecta lo que es la dermis superficial, incluso puede afectar hasta los vasos linfáticos también. Eso es lo que se acuerdan, la erisipela era una plaquita roja, que estaba bien delimitada. Recuerden, la erisipela sí está delimitada, puede doler. La celulitis, ¿te acuerdas hasta qué plano iba la celulitis? Era epidermis, dermis, hipodermis. La dermis, ¿no? Ujú. Para la diferencia de la erisipela, que es una variante de la celulitis, estaba la dermis profunda, adentro, profunda. Y recuerda que la celulitis no es delimitada, tiene bordes difusos. La ectima sí afecta la epidermis, pero mayor afecta la dermis, ¿ok? Afecta a ambos lados, pero es más profundo que el impétigo. Y el carbunco no hemos visto nada, eso es como un antrax, es otra enfermedad totalmente diferente que no hemos visto. Ya. Referente a la micosis superficial, ¿cuál es la respuesta correcta? Está fácil. ¿Te ayudo? ¿La B? A ver, la B, el grafito más común, un medio. Sí, correcto, exacto. La B. Por ejemplo, la uno, ¿la tiña inflamatoria o querión de Celso no deja secuelas? No, claro que sí, eso me deja pelada, me deja una placa bien pelada porque he tenido pústulas, todo, o sea, eso sí es algo feo, sí deja cicatriz, deja secuelas, el querión de Celso, ¿se acuerdan que es el designa la espumadera? Ya. La malacesia es un hongo hidrofílico y únicamente patógeno de la piel. Esa de ahí está mal, porque la malacesia no es hidrofílica, sino que es lipofílica, ¿ok? Era. Em, la siguiente es la pitiriasis versicolor. Es frecuente. En la pitiriasis versicolor es frecuente el intenso prurito nocturno. Falso, la pitiriasis no picaba. Simplemente eran las manchitas, que era porque el patógeno, la malacesia furfur, afectaba mis melanocitos o los destruía y pues generaba esas despigmentaciones. Pero no había picazón, no había prurito. Y bueno, en las infecciones por pitiriasis versicolor no se observan recurrencias. Puede haber, sí, puede haber recurrencias. Son frecuentes sobre todo.
¿Ok? Las últimas dos. Referentes a la micosis superficial, ¿cuál es lo correcto? A ver, la Es- A, la tiña de la barba. Ah, ¿ibas a decir algo? No, sí, no me acuerdo de eso. No. Ya. La tiña de la barba afecta con más frecuencia el sexo femenino. Falso, totalmente. El agente causal más frecuente de la tiña pedis, que es la más común, la del pie, es el Trichophytum megamenophytes. No, es el Terrubrum. La tiña de la barba, esa que dejarlo. El granuloma de Mahochi es la inflamatoria de la tiña capitis. No, ni siquiera hemos visto el granuloma de Mahochi. Las variantes de tiña pedis son intertiginosas, mira acá, disidriformes, cógnita, no. Las variantes, ¿cuáles eran? Intertriginosas, mocasín y vesícula ampollosas, en la parte de acá. Así que la correcta es esta. La tiña de la barba es causada por dermatofitos zoofílicos. Sí, ¿se acuerdan que les dije la de la barba es más común en zonas rurales porque es causado por dermatofitos más que nada en los animales zoofílicos? Y ya para terminar, es una solución de continuidad lineal de la piel. Fisura. ¿Cuál será? Nada que ver. ¿Cuál? Fisura. Ajá, sí, exacto. Claro, la úlcera nada que ver, no es una solución nada lineal. La erosión tampoco te tiene que mencionar que pues es pérdida de la solución de continuidad, pero superficial, no es lineal necesariamente. La escoriación te tiene que mencionar que ha sido por rascado anterior. La exuseración, pues no, tampoco. Entonces sí, la fisura. Entonces, ya, con eso terminaríamos. Te voy pasando el post. Ya. Entonces, eso sería todo. Gracias, ya nos vemos la próxima semana para la semana sesión 2. Listo, gracias. Una pregunta, ¿vas a pasar por ese chat o por el WhatsApp? El grupo. Ah, acabo de pasarlo ya por... ¿No te digo? Eh, no,